pensamiento en el mundo. Yo voy a hacer esto y a Dios le va a agradar. Y ya estuve. Ya estoy en los buenos libros del Señor. Entonces vemos de que obviamente la palabra nos dice ahí de que debemos de hacer obras, pero vamos a poner todo en contexto. Anteriormente a eso la palabra está hablando ahí en el versículo del 8 en adelante, está hablando acerca de cómo, veamos qué dice ahí la palabra, dice, versículo 7, en adelante dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y después dice, hagamos obras. Entonces la palabra de Dios nos dice, primero es lo primero. Entendamos una cosa, nosotros no somos salvos por obras. No somos salvos por lo que usted y yo hagamos. Una vez siendo salvos, tenemos que orar. Entonces, primero lo primero, dice, aclara, hay que aclarar. Veamos también qué dice Gálatas 2. Ahí está Pablo reprendiendo a Pedro. Versículo 15 al 16. Pedro estaba ahí en Galacia con Pablo, predicándole a los gentiles. Para los judíos es malo juntarse con los gentiles, comer con los gentiles. Cuando nadie lo estaba viendo, Pedro estaba tranquilo. Llegaron los judaizantes, los cristianos judaizantes. Y miren lo que dice la palabra ahí. Aquí está Pablo reprendiendo a Pedro por su comportamiento. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie será justificado. Vuelvo a repetir, entonces ya entrando en el contexto, la palabra nos dice de que, leíamos allá en Efesios de que tenemos que andar en buenas obras una vez somos salvos. Una vez somos salvos tenemos que andar en buenas obras. Nosotros no hacemos obras porque nos vamos a ganar el cielo haciendo buenas obras. Cristo Jesús conquistó eso en la cruz del Calvario por nosotros. Es en el nombre de Jesús que Cristo pagó ese precio por usted y por mí. Las obras de nosotros no sirven para nada. El Señor nos dice ahí de que tenemos que andar en buenas obras para dar un testimonio al mundo de que Cristo Jesús mora en nosotros. Entonces, tomando ese contexto, vamos a ir a Mateo 24, del 1 al 2. Mateo 24, del 1 al 2. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Veamos que dice el mismo pasaje en Marcos 13, del 1 al 2. Esa es la palabra. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Veamos qué dice Lucas 21, del 5 al 6. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo,
en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. La palabra, estamos hablando acerca de las obras y Dios. Ahí la palabra está diciendo de una vez estaba saliendo Jesucristo del templo y le empezaron a decir los discípulos: este templo es cosa seria, ese templo es lindo. Y la verdad es que era algo lindísimo el templo, en que era una de las maravillas del mundo. Ahí hay piedras que las grúas de hoy en día no las pueden levantar, toneladas y toneladas. Para la construcción del templo fueron años y años de servicio. Se invirtió un dinero para construir ese templo. Se invirtieron artífices para construir ese templo. Si había una cosa que debía de permanecer por el tiempo que durara esta tierra, es el templo de Jerusalén. Si hay algo verdaderamente digno de permanecer arquitectónicamente hablando, es el templo de Jerusalén. Y vea que ese era el templo de Dios, no era cualquier cosa. Era el templo del Dios Altísimo. Vienen los judíos, los discípulos de Jesús, le dicen: mira, esto es magnífico. Y verdaderamente lo era. Lo que se había tomado para hacer eso era increíble. Hermano, para continuar una obra de ese calibre, se necesita una perseverancia, se necesita un ingenio y se necesita un dineral para hacer eso. Y es algo bueno, es algo bueno. Y de hecho el mundo piensa eso. Muchos dicen: voy a hacer algo para Dios. Le voy a poner un aspecto de religiosidad y a Dios le va a agradar. Estoy bien con el Señor. Muchas personas en el mundo han formado orfanatos donde se cuida a niños, donde nadie llega, y eso está bien. Donde hay abuso de menores, y es bueno. Se ha hecho cosas para comidas para los pobres, y está bien. El problema es que esta gente piensa: estoy haciendo algo y yo estoy en los buenos libros del Señor. Yo estoy bien con el Señor porque estoy haciendo estas cosas. Y es algo de aplaudir realmente cuando uno ve en la tele y están haciendo esas cosas ahí en Tailandia, donde van las personas a sacar a niños, a niñas de la prostitución. Es algo bueno, es algo de aplaudir, algo realmente, algo de admirar. El problema está en que las personas piensan que eso los hace aceptos delante de Dios. Yo he hecho esto, estoy orgulloso de lo que he hecho. Y ahí hay un problema. Y eso era lo que los discípulos le estaban diciendo: Señor, mira qué hermoso esto, qué hermoso este templo, qué hermosas las piedras, qué hermoso todo lo que se ha invertido en todo eso. Y era algo bello realmente. Pero Jesucristo le dice una cosa: ven todo esto, no va a quedar nada. No va a quedar nada de esto. Y eso es el final de las obras. De las obras no van a quedar nada. Entonces, veamos cuál es el orden bíblico de las obras y Dios. Veamos ahí en Primera de Crónicas 22. Primera de Crónicas 22, del 1 al 9.
Si leemos del versículo 28 del 21 en adelante, dice: Primera de Crónicas 21, del 28 al 30, y de ahí del 22, del 1 al 9. ¿Lo tenemos? Dice: Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David: Aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, y por tanto su nombre será Salomón, Shalomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Amén. Entonces estaban los discípulos ahí en el templo y estaban admirando lo bello que era. Y realmente era bello. Hay veces las obras causan una impresión en nosotros. Una obra arquitectónica, un carro, etcétera, causa una admiración en nosotros de lo bello que es, de la ingeniería, del esfuerzo que una persona ha puesto por hacer aquella obra. Vuelvo a repetir, esas organizaciones que se encargan de andar sacando niños de la esclavitud, etcétera, es algo de admirar. Pero vuelvo a repetir, esas son obras y eso no nos hace aceptos delante de Dios. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos de todo esto se va a caer. Y muchas veces, y este es el mensaje para la iglesia, hablando acerca de las obras, esto es importante, palabra para usted y para mí, no solo para nuestra vida, sino que para que lo tengamos en mente para la iglesia del Señor. Muchas veces nosotros admiramos lo que personas dentro de la iglesia del Señor, no me refiero a esta iglesia en particular, me refiero a la iglesia del Señor alrededor del mundo, las cosas que hijos de Dios, hijas de Dios han hecho alrededor del mundo en cuestión de iglesia, en cuestión de predicar el evangelio, en cuestión de alabanza para el Señor, es digno de admirar. A mí hay muchos hijos de Dios que me gusta cómo alaban al Señor, y son dignos de admirar. Son dignos de admirar todo el esfuerzo que ponen. Pero muchas veces nos perdemos en la obra. Admiramos a la persona y a la obra. Estamos concentrados en la obra. Y, hermanos, hay una diferencia entre
tener una habilidad para predicar la palabra y tener un amor por el Señor. Hay una diferencia entre tener una habilidad para tocar un instrumento, que muchas personas lo tienen, y un corazón para alabar el nombre del Señor. Y vuelvo a repetir, hay veces nosotros nos concentramos en eso. La perseverancia que tiene una persona para ir a predicar el nombre de Cristo a todas las naciones. Quiere un gran esfuerzo, quiere realmente tener una perseverancia en hacer aquello. Y es de admirar. Pero hay una diferencia entre hacer una obra y glorificar el nombre del Señor. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta acerca de las obras, para su vida, mi vida, y para la vida de los demás, la iglesia, ¿verdad? Porque un día nos toca administrar la iglesia. Y vemos aquí entonces el orden bíblico acerca de las obras y Dios. Y la clave de todo esto ahí está en el versículo 7. Dice ahí la palabra en el versículo 7, dice: y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Vea que esa es la raíz de las obras. Los discípulos estaban admirando el templo, que qué bello era el templo. Realmente era bello. Vea que ese era el segundo templo. El templo había sido destruido. Era la reconstrucción del templo. Pero ¿cómo nació este templo? Porque un hombre tuvo en su corazón glorificar el nombre de Dios. Así fue como nació ese templo. Un hombre quiso dejar un legado para la nación de Israel, donde todos fueran a buscar a Dios. Vea que ese era realmente el deseo del corazón de David. El deseo del corazón de David no era dejar su nombre inscrito ahí, sino glorificar a Dios. Y esa es la raíz de todas las obras. Hermanos, hermanas, si usted y yo no estamos glorificando a Dios en nuestras obras, estamos perdiendo nuestro tiempo. Cuando una persona está haciendo algo y es muy bueno, pero no es para la gloria del Señor, está perdiendo su tiempo. De eso no va a quedar piedra sobre piedra. Eso no va a quedar nada. Es lo que Jesús le dijo a los discípulos: todo esto es muy bonito, todo esto se ve bien, pero esto no va a quedar nada. Y eso es algo que usted y yo tenemos que saber. De nuestras obras no queda nada, queda la intención que hubo detrás de eso. Si estamos haciendo algo, pero estamos haciendo algo para dejar nuestro nombre. Ese fue el problema de la gente en Sinar, ahí en Génesis 11. ¿Se acuerda de eso, verdad? La Torre de Babel. Hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Que seamos famosos. Bajó Dios a deshacer todo eso. No estaban dándole la gloria a Dios. Entonces, volviendo al mensaje para usted y para mí, cada vez que nosotros hagamos obras para el Señor, tiene que haber esto en nuestro corazón. En nuestro corazón tiene que haber un deseo por alabar y glorificar el nombre de Dios. Hermano, la iglesia del Señor hoy en día está llena de bulla. Está llena de gente que son amadores de sí mismos. Me gusta cómo se oye mi voz. Me gusta cómo predico. Me gusta cómo la gente me aplaude. Cómo toco el instrumento. Yo miraba a un hombre hay un hombre que me gusta cómo alaba. Paul Wilbur se llama él, ¿verdad? Y no quiero decir que todas las canciones de él son guiadas por el Espíritu Santo, pero hay una en particular donde hay un hombre con una habilidad para tocar un como mandolín, no sé qué es eso que toca él, y es de admirar. Tiene una agilidad increíble. Y no quiero juzgar al hombre porque no lo conozco, ni sé
Ahora la pregunta es, ¿lo estará haciendo para el Señor? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Lo estará haciendo para el Señor o lo está haciendo para que todo el mundo lo vea? Y vuelvo a repetir, yo no conozco al hombre ni sé, primero Dios lo está haciendo para la gloria del Señor. Pero en la iglesia hoy día se contratan músicos que salen del bar a tocar a la iglesia. Gente que no cree en Cristo Jesús está alabando el nombre del Señor. ¿Y cómo es eso? Vuelvo a repetir, no porque estemos aquí arriba quiere decir que lo estamos haciendo para la gloria del Señor. Y eso es algo que usted y yo tenemos que saber con respecto a las obras. Entonces, David lo primero que hace es, yo tuve un deseo en mi corazón, glorificar el nombre de Dios. Eso es lo primero que hay que hacer. Eso tiene que nacer en el corazón para alabar el nombre de Dios. Segundo, la obra entonces nace en el corazón para agradar a Dios. 2, la obra tiene que glorificar a Dios. Primera de Corintios 10, versículo 31. Primera de Corintios 10, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Ese es el problema con el mundo. El mundo piensa de que voy a hacer esto y ya estoy bien. Ya no necesito ser salvo, ya compré mi salvación. Hay un dicho en el mundo, dice, I have redeemed myself. Me he redimido yo solo. Nadie se redime solo. Cristo Jesús es el único redentor. El sacrificio de Cristo Jesús es el único que tiene el poder para redimirnos delante de Dios. Entonces dice ahí la palabra de que cualquier cosa que hagamos, si no le estamos dando la gloria a Dios, lo estamos haciendo para nosotros. Y ese es un problema serio en la iglesia. Si usted y yo estamos haciendo algo y no es para alabar el nombre del Señor, no es para glorificar el nombre del Señor, estamos mal. Estamos mal. Entonces todo tiene que ir para glorificar a Dios. Amén. Hay una cosa, que Dios se va a glorificar, le demos la gloria o no. Veamos qué dice 2 de Pedro 2. Versículos del 15 al 16. Estamos hablando de las obras y Dios. Nuestras obras y Dios. 2 de Pedro 15 y 16 dice la palabra: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Wow. Llega Dios y le dice a Balaam, los que no conocen esa historia, Balaam era un brujo, un falso profeta. Pero Dios le dice, con quien te estás metiendo en mi pueblo. Esa gente es la niña de mis ojos. Apártate de ellos. Ese no era un hijo de Dios, no era un profeta de Dios. Él sabía que existía Dios, pero no era un profeta de Dios. Y viene él y dice, no, la verdad es que yo los voy a maldecir. Los voy a maldecir, a pesar de que Dios le dijo, tened cuidado, esa gente es mi pueblo. Viene y dice, no, yo los voy a maldecir. Y Dios lo redarguye y le da consejo. Pero él va y lo hace de todas maneras. Dios tiene que hacer hablar una mula para reprenderlo. Dios tiene que hacer algo
para que Él volviera en sí. Vea que aunque la persona sea negligente, aunque la persona no quiera darle la gloria a Dios, Dios va a hacer algo para glorificarse su nombre. Dios, cada vez que su palabra es abierta, poder sale de ella. A pesar de que los hombres no le quieran dar la gloria a Dios, a pesar de que los hombres estén dando la gloria a ellos mismos, Dios todavía obra. Dios obra a través de su palabra, el poder de su Espíritu. Y no es que el Espíritu Santo esté con hombres como estos, sino que Dios va a glorificar su nombre, a pesar de ellos. Y la lección de todo esto es para nuestra vida, de que nosotros tenemos que darle la gloria a Dios a todo. Hay veces nosotros queremos echarnos las flores nosotros mismos. Yo le dije, yo hice. Si no hubiera sido por mí, debemos de darle la gloria al Señor, porque de todas maneras Él va a hacer algo para glorificar su nombre. Ahí lo que perdemos somos nosotros. Tenemos que glorificar el nombre del Señor. De otra manera, Él lo va a glorificar. Vuelvo a repetir, el Señor, como decía mi hermano Alex al principio, ocupa hombres. Nosotros somos los hombres que el Señor ha ocupado. La palabra de Dios dice que nos ha hecho ministros de la reconciliación. Dios nos ha encargado a nosotros reconciliar al mundo con Él a través de Cristo Jesús, a la iglesia del Señor. Y Dios ocupa hombres. Ahí entra esto que estamos hablando. Tenemos que darle la gloria al Señor, tenemos que glorificar el nombre del Señor. Veamos qué dice la palabra en 1 Corintios 14, 26. Dice la palabra 14:26, dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís en la iglesia, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 habla acerca de los dones espirituales en la iglesia, cómo el Señor ha dado dones a la iglesia, cómo el Señor nos ha preparado supernaturalmente a través del Espíritu Santo a la iglesia para darnos revelación, para darnos sueños, para darnos interpretación de sueños, para darnos palabra, para cómo profetizar, hablando de predicar la palabra del Señor. Ha dado dones de sanidad a la iglesia, estoy hablando, alrededor del mundo. Pero hay un problema, que era lo que estábamos hablando, de que somos hombres, somos carne. Llega un momento en que nos queremos echar las flores nosotros. Llega un momento en que cada persona quiere tener su propio nombre, el ministerio de no sé quién, el ministerio de no sé qué otro. Ya no es el ministerio de Cristo Jesús, ya no es el ministerio del Espíritu Santo, sino que es de un hombre en particular. Y vea, ahí dice, está exhortando precisamente acerca de eso. Cada vez que el Señor nos da algo, tiene que ser para la edificación, tiene que ser para la gloria del Señor. Amén. El Señor ha hecho esto en la iglesia, sabiendo que nosotros tenemos un problema, sabiendo que nosotros hay veces no le damos la gloria a Él. Y eso es serio, eso tiene un peligro. Eso es sumamente serio. Ya vamos a ver. Pero el punto de todo esto es de que cuando el Señor nos da un don, el Señor nos permite hacer algo, tenemos que hacerlo para edificar la iglesia y para darle la gloria al Señor. Si usted y yo no estamos haciendo eso, estamos haciendo algo para nosotros. Eso no sirve. Hermano, el punto de todo esto es que las obras todas van a perecer. Todas, todo lo que vemos, todo va a perecer. De lo único que va a quedar memoria es de lo que se escribió en el libro del Señor. Para usted y para mí, para la iglesia del Señor.
Allá en Apocalipsis 11, hablando de eso, dice de que todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Si usted y yo andamos en el camino del Señor y estamos queriendo hacer obras para glorificar su nombre, ahí va a quedar inscrito. Nosotros lo hicimos porque en nuestro corazón realmente queríamos alabar el nombre del Señor. No nos importó realmente qué piensa la gente, si se puede o no se puede. Lo hicimos porque queríamos glorificar el nombre del Señor. Pero cuando estamos haciendo algo para glorificar nuestro nombre, hermano, como decía ahí la palabra, el Señor no puede ser burlado. Al Señor no le podemos mentir cuando le digamos, no, yo, lo que decían ahí la gente, ¿verdad? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos señales, maravillas. Yo no los conozco. Al Señor no le podemos mentir. Y vuelvo a repetir, este es el mensaje para la iglesia, no es para los burladores que ya conocemos que andan ahí afuera. Este mensaje es para usted y para mí, para personas que realmente amamos al Señor. Entonces, las obras, los dones de Dios son para edificación de la iglesia, para glorificar el nombre del Señor. Y decía ahí de que cuando no le damos la gloria al Señor y la persona se atribuye las cosas para ella misma, tiene consecuencias. Vamos a ir terminando. Números 20, versículos del 7 al 12. Números 20, del 7 al 12. Dice la palabra, Números 20, del 7 al 12. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano. Y dice, y hablad a la peña a vista de ellos, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés, oiga, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. El pueblo de Dios se había quedado sin agua en el desierto. Suena a la iglesia en medio de este mundo. Se había quedado sin agua en el desierto. Vinieron ellos, consultaron a Dios y les dijo Dios, yo les voy a dar agua. Pero les dijo Dios, háblenle a la peña y ella os dará agua. Y háganlo enfrente de todos para que todos vean. Pero ¿qué hizo Moisés? Especialmente Moisés. Dice, yo les voy a tener que sacar agua yo. Les voy a sacar agua. Y ahí hizo su showcito y empezó a golpear a la peña. La peña dio su agua. Todos se saciaron. Pero le dijo yo, vos no vas a entrar. Vos no vas a entrar a la tierra prometida. La gloria tenía que ser para Dios. Dios les dio agua. Había un pueblo que estaba sediento, Dios le iba a dar agua. Había un problema, Dios siempre cuida de su pueblo. Y eso es lo que pasa cuando usted y yo hacemos las cosas. Vuelvo a repetir este mensaje para usted y para mí. Hacemos las cosas y no glorificamos a Dios. Dios va a hacer algo. Dios nos ama a nosotros y ama a su iglesia. Dios tiene cuidado de usted y de mí y de su iglesia. Sobrenatural. El cuidado que Dios tiene de nosotros.
Pero Moisés no le dio la gloria a él, sino que dijo, yo lo hice. Yo soy el bueno aquí. Ustedes son unos rebeldes, yo soy el bueno. Y yo les voy a sacar agua. Le quitó la gloria a Dios. Dios no está con ustedes, yo soy el que estoy aquí. Le dijo Dios, vos no vas a entrar. Vos no vas a entrar porque no me glorificaste, no me santificaste. Eso es peligroso, peligrosísimo. Peligrosísimo quitarle la gloria al Señor. El Señor tiene su misericordia y cuida de nosotros, está completando esa obra que comenzó en nosotros. Pero el Señor tiene una manera de hacer las cosas. Él es justo. Y vino Moisés y le dijo, no, aquí el que hace las cosas soy yo. El que hace los milagros soy yo. Y tuvo una consecuencia, no pudo entrar en la tierra prometida. De hecho, él le dijo, ahí está, mira, ahí está la tierra prometida. No vas a entrar. Y vea que el Señor no se arrepintió y dijo, no, pobrecito Moisés. Porque no entró. Y vuelvo a repetir, las obras son algo necesario, es algo, Dios, como leíamos ahí en Efesios, ha preparado un camino para que nosotros andemos en Él por esas obras. No porque nosotros vamos a ser salvos por esas obras, sino que porque vamos a glorificar su nombre. Pero primero eso tiene que tener una raíz en el corazón. Yo lo quiero hacer para glorificar el nombre del Señor. Quiero alabar su nombre, quiero que Dios se manifieste en aquello que estemos haciendo. De ahí hay que glorificar el nombre de Dios y hay que reconocerlo. Entonces, tenemos que andar por esas obras, hacer esas obras, pero dándole la gloria a Dios. Amén. Vamos a ir terminando. Veamos ahí en Isaías 64. Versículo 6. Isaías 64, versículo 6 dice la palabra. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Tenemos que hacer obras, tenemos que andar por ellas, porque tenemos que dar testimonio del Señor. Pero vuelvo a repetir, eso tiene que nacer del corazón, con la intención de glorificar el nombre de Dios, no de glorificarnos a nosotros mismos. Porque al final de todo, hermano, hermana, no va a quedar piedra sobre piedra de todas nuestras obras. El templo era lindo, el templo era bello, pero ni aún de eso quedó. Ni aún de eso quedó piedra sobre piedra. Bueno, ahí hay un muro, ¿verdad? Pero lo que era el templo no quedó. Había algo que había que perseverar por el tiempo de esa tierra, era ese edificio. No quedó. Todas nuestras obras no van a quedar. Lo que va a quedar es lo que hubo en nuestro corazón. Eso va a quedar por la eternidad. Hay un libro que Dios está registrando todas nuestras obras. Hay un libro en que Dios está escribiendo lo que hay dentro de nuestro corazón. Y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, cuando el Señor le abre los ojos, se da cuenta que no es nada. Pedro, hablando de esto, dice, somos como la hierba, que nace en la mañana y en la tarde ya no está. Como la flor de la hierba. Somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, todas nuestras obras, como trapo de inmundicia. Al Señor no lo podemos impresionar. No, yo soy bueno, yo realmente hago las cosas. No, al Señor no lo podemos impresionar. Y dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si no le damos la gloria al Señor, todo eso se va a caer.
todo eso se va a caer. El Señor ha preparado un camino por obras, con obras, no por obras, con obras, para que nosotros demos testimonio de Él. Nosotros somos salvos porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahora caminamos en ese camino por la misericordia del Señor. Amén. Hay un orden bíblico para las obras. Amén. Amén. Vamos a orar. Pongámonos de pie.